Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de los niveles de Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de analíticas y de los niveles de hemoglobina y de hematocrito. Es decir, vamos a analizar los principales valores sanguíneos de los deportistas y os voy a explicar cómo influyen en el rendimiento y al final qué podemos hacer para mejorarlos y qué cosas se recomienda, no se recomienda hacer para intentar mantener estos niveles lo más alto posible. La pregunta viene de, user, no me pone ya los nombres en YouTube, así que vamos con ella. Buenos días, Juanma. Te quería preguntar para un futuro consultorio si lo crees oportunos. ¿Cómo afectan los niveles de hematocrito y hemoglobina en el running? Si la bajada o subida en un punto de la hemoglobina, ¿en qué tanto por ciento podría afectar el rendimiento deportivo? Así como, ¿qué dieta aconsejarías para recuperar niveles y en qué plazo se recupera? También preguntarte si dejar de correr en montaña entre 600-2300 metros sobre el nivel del mar puede influir en dicho descenso. Gracias por tus consejos, mucha fuerza, ánimo y que te recuperes pronto. Bueno, user, te voy a responder aunque no sé tu nombre. Justamente esta semana pasada me hice una analítica y aquí tengo, por ejemplo, mis valores. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, la hemoglobina la tengo en 14,6 y el hematocrito lo tengo en 41,4. Los valores normales van de 41 a 53. Es decir, yo ahora mismo lo tendría en el límite inferior, pero dentro del rango. ¿Qué valores son buenos para hacer una competición o para un deportista? Pues los valores ideales estarían en torno al 45, 46 hasta 50 más o menos, sería lo ideal o lo recomendado. Lo que pasa es que estos valores vienen muy determinados por la genética y luego nosotros con el entrenamiento podemos hacer que mejoren o que disminuyan y luego también con el tema de la alimentación. Pero son valores que son muy difíciles de cambiar, es decir, al final se pueden mejorar, pero os voy a dar algunos datos para que os hagáis vosotros mismos una idea. Lo primero, a mí me salen ahora 41,6 y puede que sea un valor relativamente bajo, pero para que os hagáis una idea, he llegado a competir en el UTMB, en las TDS o en las más o menos la CCC y quedar en la CCC, mi primera CCC quedaría en torno a la posición 40, luego en la TDS quedaría cuarto y octavo y os voy a decir por ejemplo los valores. En mi primera CCC, que fue mi primer ultra, tenía unos valores más o menos de 37, 38 de hematocrito, es decir, unos niveles muy bajitos. Luego ya en los siguientes años, pues en las TDS competí con unos valores de 46, 47, 45. ¿Qué cambié respecto a mi primera carrera, como pudo ser la CCC, a un año siguiente o a los 2 años siguientes? Tengo que decir que estos valores los conocía porque como siempre he colaborado con el doctor Darío San Miguel, pues muchas veces nos hacíamos analíticas antes para ver cómo tenían los valores. En la primera CCC, la culpa de todo fue el entrenamiento, es decir, ya os lo he explicado en muchos vídeos que hice para esa carrera 2 largos de 70, 70 y poco kilómetros. Esos entrenamientos son muy exigentes, encima los hacía en verano y yo notaba que después de esos entrenamientos pues no terminaba de recuperar. De hecho, los valores fueron así para la CDC. Para el año siguiente lo que hice, sobre todo, además de cuidar como siempre un poquito más el tema de la alimentación, entrené menos y no hacía tiradas tan largas, es decir, doblaba mucho más los entrenamientos.
Los entrenamientos, las competiciones súper exigentes, por norma general estos valores los bajan un poco. Simplemente por el aplastamiento, por la fatiga, cansancio, estrés, el nivel de hematocrito va bajando poco a poco. ¿Qué quiere decir? Pues que si estamos rozando el sobreentrenamiento, a eso le sumamos pues una alimentación más inadecuada, entrenamientos demasiado largos y exigentes, pues al final, si estás rozando el sobreentrenamiento, es lógico que esos valores estén más bajos. Después, en las siguientes carreras, lo que hemos hecho, ya lo sabéis, pues entrenar, aunque a veces el volumen pueda ser el mismo, está mucho más repartido. Luego ya en los siguientes años, pues mis valores de competición normales estaban pues por ahí, entre 44 y 46 era más o menos lo normal. ¿Por qué tengo ahora 41 si simplemente no estoy compitiendo ni entrenando y estoy descansando? Pues unos valores que afectan mucho también sería la hidratación. Cuando yo, por ejemplo, me hice esta analítica hace unos días, el día de antes pues tenía de estos botes grandes para medir la orina durante todo el día y medir los valores. Pues al final, simplemente por el mero hecho del día anterior haber hecho de orina unos 2,5 litros, casi 3, pues al final estaba hiperhidratado. Cuando una persona está muy hidratada, normalmente como que la hemoglobina y todo se disuelve o se reparte un poco más y sale un poquito más bajo. Cuando tú ya estás entrenando de normal, siempre, quieras que no, estás un pelín más deshidratado, pues por el calor, o si bebes un poquito menos, la sangre está más concentrada, está un poco más densa y este valor puede subir un poco. Tampoco os penséis que por hidratarse más o hidratarse menos, aunque los valores estén más altos o estén más bajos, luego el rendimiento va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo seguramente cuando repita esta analítica el día de antes pues bebo una cantidad más normal, pues seguramente los niveles serán un poco más altos. Luego, ¿qué podemos hacer sobre todo para intentar mejorar estos valores? Pues medir también los niveles de hierro, ferritina y tener en una analítica pues completa casi todos o el mayor número de valores dentro del rango normal. Es decir, aquí nosotros no somos médicos, ni doctores, ni fisios, ni nada. Pero cuando te haces una analítica y te salen muchos asteriscos, pues significa que estás mal. Y seguramente tener demasiados asteriscos en una analítica puede depender de que te falte o tengas alguna carencia de algo y eso repercutir luego en la hemoglobina y el hematocrito. Es decir, al final, para controlar estos valores, lo mejor sería pues una analítica cada 2-3 meses de control e ir siempre revisando. Es decir, nosotros o un deportista, yo no le puedo decir, pues mira, para subir estos valores tienes que tomar hierro, tienes que tomar ferritina y también un poco de vitamina B12. Porque al final, si esos valores están bien, lo mismo, es decir, no por tomarte más medicación o tomarte más hierro o tomarte más ácido fólico o más B12, los valores van a subir. Esto siempre tiene que ir supervisado pues con un médico, un doctor, etcétera. Es decir, luego, más cosas que me preguntas. Para eso sí que es cierto que puede haber dietas más o menos pensadas en mejorar estos valores, pero para eso también os tendréis que poner primero a hacer una analítica y que esa analítica la vea el nutricionista, como va a ser mi caso ahora. Yo esta analítica ya sabéis que me la va a ver el nutricionista de GEAL y luego a partir de ahí pues ya vamos a ir mirando qué valores se pueden corregir y cuáles ya están bien, para que cuando repitamos esta analítica en 6 meses o antes de la Spartathlon o antes del Mundial, ver cómo estamos y si hemos mejorado o no. Todo esto es súper importante.
Luego también me preguntas cómo afecta al rendimiento. Pues es cierto que si estás en valores entre 40 y poco y 47, 48, 45, la verdad es que en el rendimiento no lo vas a notar en exceso. ¿En qué afecta, pues por ejemplo, tener valores pues ya por debajo de 37, 38? Pues normalmente en la fatiga. Tener menos glóbulos rojos en sangre lo que provoca es que nosotros cuando queremos enviar oxígeno al músculo, pues al haber menos transportadores o menos glóbulos rojos, tenemos que bombear mucha más sangre para enviar oxígeno, nutrientes, todo a la musculatura. ¿Qué pasa? Pues que cuanto más glóbulos rojos vamos a tener, más oxígeno vamos a poder transportar. Y al final, ¿en qué se nota? Pues un poco en el tema de pulsaciones. Tener sobre todo unos buenos niveles pues va a hacer que vayamos a mejor pulso y con mejores sensaciones y que la fatiga tarde un poquito menos. Aún así, todo esto es súper subjetivo, porque yo tampoco me acuerdo qué sensaciones tenía cuando hice, por ejemplo, la CCC, qué sensaciones tenía cuando hice los UTMB, la TDS, y son aspectos muy subjetivos, pero sí que es cierto que normalmente un deportista cuando tiene los valores estos más altos, por norma general te encuentras mejor, y ya no solo por el hecho de tener los valores más altos, sino porque siempre esos valores altos pues van acompañados de un buen entrenamiento, una buena nutrición y un buen descanso. Es decir, al final tener estos valores pues lo más alto posible va a depender de todo, del entrenamiento, del descanso y de la nutrición. Si un deportista se cuida el entrenamiento, el descanso y la nutrición, estos valores por norma general los va a tener más alto. Y ya la última pregunta, me decías cómo me afecta, cómo afecta correr entre o bajar de los 600 a los 2300 metros. Estos valores, para entrenarlos y para mejorarlos, habría que estar, que con esto respondo la otra pregunta, 2, 3, 4 semanas entrenando en altitud. Por norma general tiene que haber 21 días más o menos, que es el proceso en que tardan en renovarse todos los glóbulos rojos. Por lo tanto, para hacer un ciclo completo pues habría que estar 3 semanas aproximadamente en altitud. Esos valores, por la aclimatación y la estancia en altura, se subirían y luego podríamos aprovecharlos cuando estemos pues ya sobre el nivel del mar. Aún así no es del todo directo, es decir, no se trata de estar a nivel en altitud, bajar a nivel del mar y enseguida competir. Es decir, hay que estar en altitud, bajar, esperarse 3, 4, 5 días, una semana, y ya es cuando estás a tope para competir por el ciclo este de reciclaje de los glóbulos rojos. Por eso, al final, el entrenamiento en altitud siempre va a ayudar. Yo diría que lo mejor o lo ideal sería pues a partir de los 2000 metros a los 3000 metros. Tampoco al final ayuda pues entrenar a 5000, 6000 metros, es decir, no por estar a más altitud va a ser mejor, sino que siempre pues entre los 2000, 3000, 3500 atletas pues muy avanzados sería lo ideal, y una estancia pues de 2, 3, 4 semanas. Y ya está, y tampoco hay mucho más. Esto es un tema pues que podríamos hablar pues muchísimo y explicar muchísimas cosas. Yo aquí le he dado unas pinceladas por arriba, pero ya os digo que para cualquier atleta popular estos datos pues son simplemente anecdóticos, porque son muy difíciles de modificar. Es decir, al final modificar o mejorar estos valores es muy complicado y necesitamos siempre la ayuda de algún profesional que nos guíe. Tanto puede ser del doctor que nos haga y nos revise las analíticas, como luego sobre todo del nutricionista y del preparador físico para planificar bien todo el entrenamiento. Es decir, una tarea que para un simple deportista pues amateur es demasiado complicado. Aún así, si vais leyendo por ahí
podéis sacar ideas, pinceladas, cosas como siempre que buscas en Google, alimentos que mejoran el X, pero al final esos alimentos te están mejorando estos valores, pero si luego tienes otras carencias por otro lado, a lo mejor lo que haces bien por aquí lo haces mal por aquí y al final te quedas igual. Por eso es muy importante que para controlar estos valores, lo primero, pues analíticas cada 2-3 meses como mínimo, supervisión de un médico y de un nutricionista para corregir y que todos los valores estén en orden. Así que dejamos la pregunta de hoy aquí. Ya sé que hemos hablado de muchas cosas, pero al final es una pregunta muy extensa que podríamos hablar de 1000 cosas que afectan en estas cosas. Así que vamos a dejar el vídeo de hoy aquí y nada, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.